Punto Medio Noticias y El Patrullero presentan Tenemos que hablar con Carlos Romero. Hoy tenemos de invitada a la senadora de la República, Lorena Valles. Hablamos de sus aspiraciones para el 2027 y va en serio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde me esté escuchando y viendo. Estoy muy contento esta mañana. Soy su amigo y servidor Carlos Romero, a través de las redes sociales de Punto Medio News y de El Patrullero Oficial, por supuesto. Esta ocasión estamos haciendo este podcast que estamos transmitiendo en vivo, pero también por supuesto vamos a tener grabado y editado para las diferentes redes sociales. Y esta mañana estoy muy contento de recibir aquí en el estudio de Punto Medio y del Patrullero a la senadora Lorena Valles San Pedro. Ella pues es una legisladora sonorense que se encuentra trabajando desde hace 2 años en el Senado de la República. Es senadora por Sonora, y bueno, usted seguramente ya la conoce, pero esta mañana pues le invité y agradezco que haya accedido a esta entrevista para que usted conozca otros aspectos de ella. Lorena Valles. Lorena, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carlos, qué gusto saludarte, gracias por el espacio. Tenía muchas ganas de venir a platicar aquí contigo. Sí. Hay muchos temas, nos conocemos desde hace muchos años, la verdad, siempre con mucho respeto, con mucho cariño, y bueno, pues hoy me da mucho gusto estar aquí contigo. Y ya nos la debíamos, yo creo, esta entrevista. Gracias por aceptar la invitación. Lorena, en el marco de tu segundo informe de trabajo legislativo, ¿verdad? Platícanos cómo lo estás desarrollando, a qué comunidades estás yendo y cuál es la esencia, cuál es la esencia de este segundo informe. Sí, bueno, primero que nada, agradecer el espacio, saludar a toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas, desearles que tengan muy buen inicio de semana. Y para mí es una semana muy especial esta, Carlos, porque pues el sábado 13 de junio a las 10 de la mañana, y quiero hacer extensiva la invitación a toda la gente que nos escucha, vamos a estar en la Arena Sonora para rendirle cuentas a las y los sonorenses. Podrán acompañarnos quien deseen hacerlo, pero también está la modalidad a través de las redes sociales, las plataformas digitales que vamos a estar transmitiendo en vivo, minuto a minuto. ¿Qué es lo que buscamos en este segundo informe de actividades legislativas del Senado de la República? Ya concluyó el segundo año legislativo y queremos hacer un recuento de todas las reformas. Hemos hecho 27 reformas a la Constitución, hemos hecho 99 cambios a las leyes existentes y hemos creado 21 leyes nuevas, todas con la finalidad de que se abone al bienestar de las y los mexicanos y, por supuesto, desde mi perspectiva, a las y los sonorenses. Pero no solamente se trata de hacer un recuento que no está mal, pero creemos que es necesario ir más allá, porque a veces desvinculamos un poco lo que pasa en las cámaras con nuestra vida cotidiana, y no es así. Todo lo que allá revisamos, analizamos, aprobamos, va a incidir en la vida cotidiana de la gente, en cuántas horas va a trabajar. Ahí está la reducción de la jornada laboral, cuánto va a ganar. Ahí está el incremento al salario mínimo, que ha sido histórico, más de 150%, que ha crecido. Ahí están algunos de sus derechos más importantes. Yo estoy muy contenta. Lo que inició como una reforma en materia de vivienda, hoy garantiza derechos y ya se construyen espacios para más de 65,000 familias sonorenses que tendrán un hogar digno. Y así, en cada uno de los temas vamos a ir desglosando cómo eso que hemos reformado allá impacta nuestra vida cotidiana. Y creo que es una obligación de todos los legisladores y legisladoras rendirle cuentas a la gente, informarle qué ha hecho en su representación. Yo pertenezco al grupo parlamentario de Morena, como tú bien sabes, pero sé que el día 1 de septiembre de 2024, que yo tomé protesta como senadora de la República, me toca representar a todas y a todos los sonorenses. Y hoy, pues quiero hacer ese informe, darle la cara a la gente, recibirlos con mucho gusto, con mucho cariño. Y bueno, a quienes nos puedan seguir desde sus comunidades, desde sus municipios, también podrán hacerlo a través de las plataformas digitales. Sí, y es bueno aclararlo, es bueno decirlo, porque a veces la gente
pudiera llegar a pensar que el trabajo de los senadores no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Yo creo que es por el contrario, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver lo que hagan las y los legisladores federales y estatales en la vida cotidiana y diaria de la gente, ¿no? Sí, sí, y lo vamos a empezar a ver y lo hemos visto en todas las áreas de nuestra vida. Yo tengo muchos años caminando en estas labores, en estas tareas y, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Pues pasaron décadas y décadas que no se movía un ápice en el tema. Y ahora que se abrió la discusión, que participaron los tres sectores, el sector empresarial, el sector social a través de las y los trabajadores y por supuesto el gobierno. Y lo vamos a ver ya este próximo año 2027, la reducción de la jornada laboral, que pasa de 48 a 46 horas y así paulatinamente cada año una reducción de 2 años hasta llegar a 40 horas en 2030, como se comprometió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso, pues claro que ahora va a haber más tiempo disponible para que esos trabajadores y trabajadoras, bueno, lo puedan destinar a la convivencia familiar, al esparcimiento. Habrá mucha gente que tenga proyectos en pausa porque no tiene el tiempo suficiente para poder hacerlos en materia educativa, en algún deporte, en algún hobby incluso, que también se vale. Y creo que sí es importante voltear a ver lo principal, que son las personas. Yo estoy convencida que siempre tenemos que empezar por el bienestar de las personas, que es lo que transforma sus vidas, transforma sus familias, transforman sus comunidades y pues juntos hacemos un país distinto. Claro, en el centro de la mesa, la discusión sobre los derechos de la gente, ¿no? Yo creo que es importante. Lorena, bueno, esto es en materia de tu informe. Me gustaría que entráramos un poco en el tema de lo que ya prácticamente tenemos encima, que es un proceso interno en Morena para definir quién va a ser la o el coordinador de la defensa de la transformación, creo que así se llama, ¿verdad? Es el nombre, pero que luego va a ser la candidata o el candidato a la gubernatura, pues, ¿no? Sabemos que lo has dicho, vas a entrar en este proceso interno. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me siento muy bien, yo estoy lista para inscribirme en este proceso interno que, bueno, estamos esperando que se emita la convocatoria para este próximo 22 de junio. Hemos acordado, incluso quienes hemos manifestado nuestra voluntad de participar en este proceso, que nos separaremos de nuestros cargos ese día. El 22 de junio. Ese día vas a tomar licencia. Sí, que conoceremos los detalles, los requisitos, los tiempos y el método que ya lo hemos, por supuesto, socializado, que ya se ha hablado muy abiertamente, que será el método de encuesta. Encuesta a la ciudadanía, que finalmente es la que va a decidir en su momento. Encuesta abierta, pues, a toda la ciudadanía. Exactamente. Que va a decidir en su momento quién desea que lo represente y quién podrá dar continuidad a la transformación en Sonora, y en las 17 entidades de la República que van a renovar su gobierno estatal. Es un proceso muy importante el que va a vivir nuestro país, es un proceso muy importante el que vamos a vivir dentro de Morena, y decirte que yo estoy lista, que estoy tranquila, que estoy entusiasmada, que una candidatura no se construye en unas cuantas semanas, sino en años de compromiso, de congruencia, de un origen donde pues hemos estado siempre del lado correcto de la historia. En aquellos años, hace 30 años, cuando yo inicié mi trabajo social, que después se convirtió en un trabajo político, que nunca me imaginé cuando yo era jovencita dedicarme a esto. Yo estudié turismo, pero la verdad lo he disfrutado mucho, Carlos. Y al paso de los años, ver el crecimiento de nuestro movimiento, venir de aquellas épocas donde era de verdad predicar en el desierto, eran puertas cerradas y parecía que no avanzábamos. Pero mira, todo proceso lleva su tiempo y tiene sus resultados. Yo en el 2018, que me tocó afortunadamente ser también candidata, mi único deseo era que el licenciado Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Mira cómo fue la vida. En 2012 llegamos como oposición. En 2018 regreso a la Cámara de Diputados. Estuve ahí cuando el presidente Andrés Manuel tomó protesta como presidente de la República. Y luego el 24, pues me tocó acompañar también a la doctora Claudia Sheinbaum en su toma de protesta. Son momentos que para mí han marcado mi vida en lo personal y en lo político. Yo he estado aquí antes, durante y estaré siempre, pase lo que pase,
pero estoy convencida que nos va a ir bien y me da mucha tranquilidad que la decisión quede en manos de la gente. La gente es la que sabe, la gente es la que va a decidir en su momento. Y bueno, yo estoy confiando en este proceso, que será un proceso de encuesta, que será un proceso transparente, abierto y que hoy ha dicho Morena que va a ponderar, sí, el conocimiento y el reconocimiento social, pero también va a poner en la balanza lo positivo y lo negativo de cada una de las trayectorias. Y en ese sentido creo que va a tomar una buena decisión el partido aquí en Sonora y en todos los estados de la República que toca renovar su gobierno. ¿Confías en que Morena va a refrendar la gubernatura de Sonora? Sí, estoy convencida de ello. Así lo dicen todas las evaluaciones que de tiempo atrás, tú sabes, ya iniciaron a hacerse algunas evaluaciones, algunas publicadas y siempre estamos muy al pendiente. Y sabes que la encuesta más importante para mí es cuando llego a los recorridos casa por casa. Cuando tú vas a un evento, pues a lo mejor van solamente los que están de acuerdo contigo. Y eso es muy bonito porque te encuentras, te organizas. Pero cuando tú vas a una colonia y eliges al azar una calle y vas tocando puerta por puerta y la gente está en su zona segura, donde ellos tienen la libertad de abrirte o no, de recibirte como ellos deseen. Y cada vez que abren la puerta y te pasan a la sala, a la cocina a veces, te ofrecen un vaso de agua, una taza de café, se ponen a platicar contigo, te hablan de las cosas que hoy ellos afortunadamente reciben, los apoyos, los derechos que están ejerciendo, que hoy están garantizados en la Constitución. Y uno piensa, este es el verdadero pulso de la gente. Claro. Y así estamos permanentemente por muchos años. Además, no sé si me equivoco, pero a mí yo tengo la percepción de que el gobernador Durazo como que les deja un hándicap, ¿no? Como que... Sí, claro, él ha hecho un gran trabajo en el gobierno del estado. Años atrás, a mí me tocó acompañarle en el inicio de su gobierno. Yo tuve la enorme oportunidad de ser parte de su gabinete. Cuando me invita a ser parte del sistema DIF, de verdad es algo que yo voy a agradecer siempre. Yo había trabajado siempre en el ámbito social, del otro lado del escritorio, nunca detrás de la mesa para poder atender y resolver asuntos de la gente. Y me tocó ver cómo inició el gobierno, me tocó ver cuáles eran las circunstancias en las que él recibe el gobierno y hoy, a estos casi 5 años de haber iniciado la cuarta transformación en Sonora, puedo decirte que es un antes y un después, que es el gobernador de la educación. Tan solo por ponerte en contexto en un tema, porque ha tenido muchos aciertos en muchos temas, pero tan solo en el tema de la educación. Encontró un gobierno con 10 millones de pesos asignados a las becas para jóvenes estudiantes de universidad en el papel. Y ahora, 2026, hay 1,000 millones de pesos. Constantes y sonantes que se entregan a las y los jóvenes que estudian una carrera profesional y que tienen la necesidad de que se les apoye para garantizar pues el sueño y el anhelo de concluir una carrera profesional. Sí, prácticamente ahí reciben apoyo económico todos los jóvenes, ¿no? Todos. Y bueno, hay un proyecto, hay un acuerdo ya para que a través también de una coordinación con el gobierno federal en poco tiempo, este proyecto va a ser universal y va a garantizar apoyo para todas y todos los jóvenes en etapa universitaria. Mira, quienes venimos de abajo, de batallar, de tener que gestionar un crédito educativo, de buscar becas, apoyos donde se podía para poder terminar una carrera, créeme que valoramos doblemente ese esfuerzo, porque la inversión en las personas creo que es lo que debe de ser la prioridad de cualquier gobierno y el gobernador lo ha hecho muy bien. Y lo pongo como ejemplo porque hay muchos proyectos estratégicos que conocemos, el Plan Sonora de Energías renovables, que es muy importante, el puerto de Guaymas, la conectividad que ha crecido entre Chihuahua, Sonora y todos los proyectos de infraestructura que él ha acompañado. Y además de su vocación municipalista, que hay muchas obras que a veces son medianas o pequeñas en los municipios, que vistas desde el centro, desde Palacio, pudieras decir, son obras muy pequeñitas, pero que en cada región resuelven la vida cotidiana de la gente y que por años no se habían atendido. Yo creo que también hay que reconocer esa visión municipalista que ha tenido el gobernador, que me consta
Yo estuve en muchas reuniones regionales de gabinete y que como nunca antes se han atendido a los municipios. Muy bien, entonces pedirás licencia a tu curul en el Senado el día 22 de junio. 22 de junio. Empieza este proceso interno de Morena que dura ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo sabremos quién va a ser el o la coordinadora de Morena? Sí. ¿Quién va a ser la próxima candidata o la candidato? persona que ocupará. La persona que ocupará esa posición, sí. Así es. Sí. Pues mira, el 22 de junio estamos esperando que abra la convocatoria. Ahí van a venir los requisitos, los tiempos, las actividades que vamos a poder realizar en este periodo de alrededor de 4 o 3 semanas que va a haber para poder también hacer una difusión interna con militantes, simpatizantes. Y bueno, se espera que para finales de julio se pueda haber hecho ya el levantamiento. Tendrá que ser una encuesta casa por casa, entre 1,000 y 1,200 muestras que permitan identificar de manera muy contundente cuál es la persona adecuada para poder encabezar esta responsabilidad. Como bien lo comentas, primero como coordinador, coordinadora de los comités de defensa de la transformación en Sonora. ¿Ustedes confían en ese proceso? Entonces, sí. En ese método, pues. Es un método que está muy probado. Que lo hemos utilizado en varias elecciones, que fue también el antecedente para el proceso federal que dio como resultado a la doctora Claudia Sheinbaum como nuestra propuesta para poder representarnos en ese proceso electoral federal del 2024. Lo hemos vivido en los diferentes cargos de representación, como el Senado de la República, también la Cámara de Diputados. Yo cuando fui candidata en el 2018, pues pasamos por un proceso de encuesta en un distrito de Hermosillo, luego 2021 que buscamos la reelección y luego en 2024 cuando se realiza también un levantamiento para determinar quién debía representarnos en el Senado de la República y es cuando mi compañero Heriberto y yo, formamos esta fórmula que representó a Morena en ese proceso electoral y ahora pues vamos a someternos al mismo proceso, solo que ahora para esta nueva responsabilidad que pues abarca el Estado, que es yo pienso, es una doble responsabilidad, una responsabilidad con el movimiento, pero una responsabilidad también con la gente de no fallar, de no dar marcha atrás en lo que ya inició como una transformación que debe llegar hasta el último rincón de Sonora. En este proceso en el que van a entrar... Hasta ahorita son 6 nombres los que se han manejado en la baraja política, probablemente sean más, probablemente sean menos, no lo sabemos. ¿La persona que gane esa encuesta va a ser arropada por todos los demás? Sí, primero tenemos una relación de respeto. Todas las personas que han manifestado su interés. Obviamente es una etapa de definiciones y cada quien pues está trabajando bajo alguna estrategia que considere la adecuada. Sí. Pero no debemos de perder nadie el rumbo ni la perspectiva. Primero, los intereses del movimiento están por encima de cualquier interés personal. Esos deben de quedar en segundo término. Sí. Quienes tenemos muchos años en este movimiento sabemos que la división no es el camino, que debe ser la unidad. Así lo demostramos en 2018, así lo demostramos en el 2021, en el 2024. Yo estoy segura que también en el 2027 vamos a ir juntos en este proceso. Por eso me gusta mucho la encuesta, porque le da mucha legitimidad a la persona que finalmente quede al frente, porque deberemos o deberán, dependiendo lo que suceda, sumarnos todos, porque juntos podemos lograr todo lo que nos proponemos. Recuerda que no solamente será el gobierno del Estado, sino también los distritos federales y los distritos locales y los municipios. Es un proceso electoral local amplio y federal con respecto a las diputaciones federales. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que ir juntos en este proceso para garantizar la continuidad de la transformación. La gente hoy, en todas las evaluaciones, le da su confianza a Morena y aliados, y en ese sentido tenemos que actuar con mucha madurez política, con mucha responsabilidad, y creo que así va a ser.
Ahorita conocemos la parte del trabajo que estás haciendo, que hiciste como directora del DIF, antes como diputada federal y ahora como senadora, pero platícanos un poco de tu trayectoria, de dónde vienes, de dónde saliste políticamente y para que la gente conozca un poco más acerca de esa faceta. Bueno, yo pues vengo de una colonia popular de Hermosillo, de la colonia Álvaro Obregón. Ahí crecí. Okay. Nací en el Choyal, pero chiquita. Mis papás Hermosillense 100%. me llevaron allá a la colonia, en la casa donde todavía vive mi mami y mi papi. Y bueno, ahí crecí. Y un buen día, fíjate que me invitaron a una serie de reuniones y yo fui a la colonia Ladrilleras. Okay. Ahí se estaban organizando. Yo estaba estudiando todavía la carrera en aquellos años en el CESUE. Yo estudié administración de empresas turísticas y ahí conocí a una gran mujer, en paz descanse, doña Rosa Chávez. Ajá. Ella organizaba a su colonia. Recuerdo que atendía a todas las personas que llegaban a su casa. Era un desfilar todo el santo día. Sí. Recibía a la gente, organizaba a las mujeres, las llevaba al médico. A mí me impresionó ese mundo. Primero, porque finalmente se logró el objetivo. Yo era como su asistente, entonces a mí me ponía a redactar oficios y íbamos al ayuntamiento y de repente había una protesta y estábamos ahí. Y a mí me impresionó mucho cómo la organización social, con muchas limitantes económicas, pero con muchas ganas de resolver los temas, finalmente se avanzó y se logró. Y hoy es una colonia bien establecida, la gente tiene sus títulos y es un lugar donde hay un patrimonio seguro para la gente. Pero otra cosa que me impresionó es que doña Rosa no tenía todo. Y ella atendía a todos y les resolvía grandes problemas de todo tipo. Me tocó ver ahí. Y entonces yo entendí que puedes ayudar aunque no lo tengas todo, tú mismo, tú misma. Y eso para mí fueron dos grandes aprendizajes. Yo ahí me quedé después de que se resolvieron los temas de los predios y todo eso, pues nos quedamos ahí como una organización social donde organizábamos el Día de las Madres, las posadas, el Día del Niño y se volvió como una gran comunidad. Al tiempo me invitaron a participar en el PRD en aquellos años. Fui presidenta de mi comité seccional, que fue el primer logro que yo obtuve en ese momento. Y bueno, a partir de ahí, diferentes responsabilidades partidarias. Pasé por el comité ejecutivo municipal años después de ese partido también, donde estaba el presidente Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel en ese entonces. Y bueno, siempre pues picando piedra hasta llegar ahora a esta etapa donde Morena nos había acompañado como organización, asociación civil desde 2006, después en 2012 y ya en 2018 como partido. Yo estoy muy orgullosa pues de haber estado desde aquellos años picando piedra junto al presidente López Obrador. Después logramos un sueño que no habíamos soñado, que era que una mujer llegara a la presidencia de la República. Y mira, llegó la transformación en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo. Entonces, hemos avanzado mucho, hemos tenido muchos logros, hemos cambiado la vida de muchas personas. Y cuando hace un balance y encuentra datos como que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en este país, digo, es un gran aliciente para actuar con responsabilidad, con madurez y con compromiso y seguir en esa ruta de transformación. Claro, algo que te haya faltado hacer o que tengas anhelo de hacer que no hayas logrado hasta este momento, y si me puedes decir algún momento de tu vida que te haya marcado o algún momento de tu vida que hayas sentido algo especial, que sea un momento especial en tu trayectoria política o en tu vida personal. Sí, bueno, fíjate que decirte que yo vivo muy feliz, tengo una vida muy plena. He alcanzado sueños que no había soñado. Cuando yo era niña, este año cumplo 50 años. Estoy muy orgullosa y lo digo siempre con mucho orgullo. Muy joven además.
50 años, pues sí, mira, Sí. ahora sí que nos sentimos jóvenes los de 50. El 18 de diciembre cumplo 50 años y cuando yo era niña, las niñas no soñábamos con ser diputadas, con ser senadoras, con ser gobernadoras, con ser presidentas de la República. No Ujú. soñábamos esos sueños. Ujú, Mi sueño en aquel entonces, cuando yo era niña, es ser profesionista. ujú. Y este es un momento que a mí me ha marcado mucho. Mi madre quería ser maestra Ok. de escuela. Ujú. Y mi mami no pudo por diferentes circunstancias. Y yo le prometí a ella que yo iba a terminar mi carrera. Fui la primera de mi familia que terminó una carrera profesional. Y yo siempre pensé y me gusta lo que yo estudié, me encanta, lo disfruto. Trabajé un tiempo en el sector y me gusta mucho. Mi papá, pues toda su vida fue mesero, luego capitán de meseros, ya ahora pues está retirado y siempre por alguna razón me llamó mucho la atención el servicio, el atender a la gente, me parecía algo muy bonito. Hoy se ha transformado en el trabajo que yo tengo en este momento, pero creo que esos dos factores se han conjuntado en mi vida, el servicio y el aprendizaje y el deseo de así como mi mamá, ¿cuántas más mujeres habrá que en su momento no pudieron alcanzar esos sueños, aunque hayan alcanzado otros? ¿Cuántas mujeres nos tuvieron que anteceder para que hoy tengamos los derechos que tenemos las mujeres? Y creo que como sociedad vamos avanzando, Carlos. Sí. Veo también hoy hombres y mujeres que estamos interesados en que la sociedad cada vez sea más justa, más igualitaria, con retos como los hay, los sigue habiendo, pero vamos un poquito ganándole a esa enorme brecha de desigualdad que enfrentamos las mujeres. Sí. Y eso me ha comprometido mucho a lo largo de mi vida. Mi origen y la fortaleza, la guía de mis padres me han acompañado siempre. Ese es una gran riqueza que yo tengo, la compañía, el amor, la guía de mis padres, el apoyo de mi familia, que somos un gran equipo también y que nos vemos así, haciendo cada quien lo que le gusta. Y mira, pues descubrí en esta actividad social y política una actividad que me llena, que me hace sentir feliz, que me compromete y que me hace pensar en todas esas mujeres y en todas esas niñas que tendrán que tener oportunidades en el presente y en el futuro. Y sí, eso a mí me mueve mucho. Mi mami, mi papi, que son pues mi origen y que me han ayudado a construir mi destino. Sí, definitivamente tenemos una deuda histórica en Sí. México con las mujeres y yo creo que eso tiene que tomarse muy en cuenta para lo que sigue, ¿no? Sí. Tú eres fundadora de Morena junto con López Obrador. Pues mira, estamos desde antes de que fuera Morena. Sí. Participamos desde que era Morena Asociación Civil. Y antes, pues estoy hablando desde el 96, finales del 96 por allá, que empezaba yo a hacer mis pininos y Sí. siempre del lado correcto de la historia, siempre del lado correcto, siempre acompañando el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora pues de la doctora Claudia Sheinbaum y en Sonora del gobernador Alfonso Durazo. Yo creo que los años difíciles han valido la pena por todos estos años donde la gente nos ha dado su confianza. Ahorita que me hablas de los años difíciles y como para cerrar un poco esta charla, nos gusta hablar de las ganadas, nos gusta hablar de los años buenos, pero los años difíciles a veces no nos gusta tocarlos porque como que nos hicieron llegar hasta aquí, pero no nos gusta acordarnos de ello. Para ser ahorita senadora y aspirante a lo que sigue, pues tuviste que haber perdido algunas, ¿no? Sí, cómo no. Platícame de eso. Fíjate que creo, y a lo largo de los años, conforme uno madura y crece, Carlos, va valorando mucho esas etapas de fracaso, por decirles de alguna manera, pero son aprendizajes. Yo digo que uno nunca pierde cuando tiene una experiencia. Primero porque vencer ese trayecto de querer hacerlo y hacerlo, créeme que es difícil, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se trata de este tipo de cargos. Yo fui candidata muy joven
a diputada local hace muchísimos años. Después fui candidata a la alcaldía y bueno, pues también con muchas dificultades. En aquellos años que realmente era testimonial el trabajo que se hacía. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? Fue en 2003, me acuerdo. Fue por el PRD, ¿verdad? Diputación en aquel momento, local 2003 era una cosa increíble. Sí. Luego en 2005 llegué al Comité Ejecutivo Municipal de aquellos años. Sí. Y así fui, por supuesto, librando muchas batallas, Carlos. Sí. Pero sabes que yo creo que sí hay que hablar de esas etapas difíciles. Primero porque te forman, te forjan, te dan madurez y no hay manera de ir a la escuela de la vida más que viviéndola. Claro. Y yo me quedo con grandes aprendizajes de aquella época. Estoy convencida que cuando uno le va muy bien, tiene que acordarse de aquel momento para no despegarse nunca de los pies en la tierra. Claro. Creo que cuando nosotros logramos algo en este ámbito político que es complejo, que es difícil, pero que es muy bonito, uno sabe qué día y qué hora se va. Y a veces puede parecer que a algunos o a algunas se les olvida. Sí. Para mí es una doble responsabilidad. Cuando uno tiene un trabajo convencional, porque tenemos un trabajo igual que cualquier otra persona, nada más que nuestro trabajo si sabes qué día debes de dejar de estar ahí. Tú sabes hasta qué día vas a hacer. Y yo esos dos extremos siempre me acompañan. Recordar las épocas difíciles y recordar el día en el que ya te tienes que ir. Y entonces eso te obliga a que en el presente, en el ahora, hagas las cosas lo mejor posible. En agradecimiento a todo lo que viviste para llegar hasta este punto, pero también el compromiso de tener que dar la cara en un futuro cuando ya no estés en la responsabilidad que ocupas. Yo creo que eso nos mantiene firmes, con los pies en la tierra, contentos, disfrutando lo que hacemos, agradeciendo a Dios, a la vida, a la gente, su confianza. Sí, los políticos tienen que trabajar y la administración pública tienen que trabajar con la maleta hecha, siempre, ¿no? Porque, siempre, no sabes qué día te tienes que ir. Claro. Bueno, el tema aquí es, ahora va a ser sustancial desde el punto de vista familiar, el respaldo que recibas de tu familia, ¿no? ¿Qué te dicen, Ay, bueno, ellos me acompañan en mis proyectos. Obviamente yo soy respetuosa de sus vidas individuales. Uno decidió estar aquí y cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones. Mis hijos, pues ya, uno de ellos ya grande, Brian de 29 años, Lorenia de 17, todavía está en la preparatoria, y la más chiquita de 15, que este año se gradúa de la secundaria. Cada quien con sus propios proyectos personales. Mi esposo, que este año cumplimos 30 años de casados. Nos conocemos desde niños, crecimos allá en la misma colonia. Nuestras familias, pues amigas de toda la vida. Estudiamos en las mismas escuelas, es decir, hemos hecho un gran equipo. Yo me siento muy respaldada, me siento muy feliz. Mi familia es mi primer red de soporte y también nuestras familias. Mi mamá, mi papá, mi tía, tenemos una tía muy cercana, mi tía Marta, y también mi suegra y mi suegro, que en paz descanse, siempre fueron un gran apoyo. Mi suegra, gracias a Dios la tenemos y siempre, mira, es la primera que se apunta para ayudarnos y eso me hace muy feliz y me compromete mucho. Yo sé que muchas mujeres todos los días salen pues a buscar sus sueños, a buscar cómo ayudar en su familia, en su economía. Y yo sé que todas batallamos. Yo muchos años también trabajé en la iniciativa privada y allá andaba con mi hijo para arriba y para abajo, teniendo lo que llevar y traer a la escuela y llegar al trabajo y hacer mis cosas. Yo sé lo que batallamos las mujeres y bueno, para honrar a todas estas mujeres, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que yo pueda. Sí, claro, ¿no? Es un doble trabajo a veces el de las mujeres en México. Dobles o triples jornadas. Dobles o triples jornadas, así es. Bueno, Lorenia Valles, muchas gracias. Entonces vamos a estar muy al pendiente de tu informe el sábado. Sí, voy a reiterar la invitación este próximo sábado 13 de junio a las 10 de la mañana en la Arena Sonora en Hermosillo. Quienes deseen acompañarnos serán bienvenidos y quienes deseen vernos a través de la transmisión en vivo, también a través de @LoreniaValles_
pueden encontrarme en todas las plataformas, así es de que ahí nos vemos este próximo sábado para rendir cuentas, para verles a la cara y para poder también dimensionar lo que ha impactado en Sonora todas estas reformas que hemos impulsado en el Senado de la República. Sí, entonces, sábado perdón, repites la hora, por favor. Sábado 13 de junio, 10 de la mañana, 10 Arena de la mañana, Sonora. Arena Sonora. Es abierto al público, Sí. Ahí puede llegar todo el mundo a acompañarte Sí. en tu informe. Y bueno, pues que la gente esté muy atenta de las redes sociales también, por si de otras ciudades quisieran escucharte, pero no pudieran venir, ¿verdad? Sí, así es. Las plataformas digitales nos acercan. Ahí vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios y me va a dar mucho gusto que nos acompañen también a través de esa vía. Muy bien. Senadora Lorena Valles San Pedro, muchas gracias por Carlos. esta entrevista. Vamos a estar muy al pendientes de este tema. Y bueno, por supuesto, también se acerca el 22 de junio. Vamos a estar también muy al pendiente de eso. Gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias, amigas y amigos que nos acompañaron esta mañana o tarde, dependiendo de a qué hora nos está viendo y escuchando usted. Vamos a estar transmitiendo esta entrevista a través de las diferentes redes sociales de Punto Medio y del Patrullero, por supuesto, en que es el podcast Tenemos que Hablar, con su servidor y amigo Carlos Romero. Muchas gracias, que tengan excelente día y que Dios los bendiga.